Déjame ver si está. Ok, esta es. Bien, señores, nos quedamos en lo que es la carta. Le decía que yo le voy a estar mandando informaciones. Miren, la carta tiene, debemos tener claro el tipo de carta, el estilo de la carta y la puntuación. Se lo voy a dejar de tarea. Busquen el tipo, estilo y puntuación de la carta. Es muy importante que usted sepa eso. Tipo, estilo y puntuación. ¿Ya lo anotaron? Tipo, estilo y puntuación de la carta. Entonces, tenemos por aquí que la carta es un documento escrito que se utiliza para información de nuestra empresa o institución. Esto se hace de manera formal o informal. Puede dirigirse a individuos o entidades y suele tener un formato más estructurado que el memorándum porque ya es algo más formal. Por eso entonces es diferente. El memorándum es algo interno que hacen nuestra institución para darnos informaciones, como veíamos anteriormente. Entonces la carta, los elementos, la parte de la carta son el encabezado, el destinatario, el saludo, cuerpo, despedida y firma. Aquí en el encabezado, ustedes saben que nuestras instituciones tienen sus hojas timbradas. Entonces, esta parte nosotros no tenemos que hacer nada porque la carta tiene las hojas vienen timbradas con las informaciones de nuestra institución. Entonces, sí tenemos que tener claro a quién va a ser dirigida. Un saludo es estimado, distinguido señor, o distinguido señor ministro, distinguido fulano de tal. ¿Mm? Entonces, el contenido de lo que se va a hacer no puede ser un contenido extenso. Usted tiene que aclarar sus ideas cuando la mandan a redactar una comunicación. Tener sus ideas claras, saber qué quieren. Por ejemplo, vamos a remitir el informe solicitando el departamento de capacitación. Por ese medio les remitimos el informe eh, el informe realizado sobre la propuesta de la apertura o la construcción del departamento de capacitación, el cual nos va a ayudar a el mejor desenvolvimiento de nuestra institución. Punto, ya. Te quiero. Entonces, la despedida, sin otro particular, eh, sin otro particular por el momento, le saluda fulano de tal. Sencillo, que comienzan ahí a hablar un grupo de cosas. Hubo una reunión, se discutió todo eso. Lo que estamos haciendo ella de manera escrita, lo que hablamos. Entonces, ¿para qué abundar tanto? ¿Para qué vamos a abundar tanto? Ok. Aquí vemos el uso de la carta, correspondencia oficial, solicitudes formales, comunicaciones personales o profesionales. Le decía que para qué hablar tanto en la carta, déjame aclararle, porque ustedes tienen un informe que van a remitir. Es remitiendo nada más. Si tú estás remitiendo un informe, ¿a qué vas tú a entrar en tantos detalles en esa carta? Porque ya tú le estás dando toda la información en el informe, entonces no valió la pena hacer el informe. Dice entonces que la relación es un documento. ¿Tienes clic? Clic. No, no, ¿qué vendría con? Son muchos. Los micrófonos, Busca en de Catherine. micrófono, mira a ver quién es. La relación, vemos aquí, que es un documento que presenta un resumen de un informe. Eso es como ay Dios mío, ¿cómo se llama esta palabra? Como algo pequeño, conciso, que sobre un tema, no me acuerdo la palabra exacta que le quiero decir, déjeme que me acuerdo para decir. Se utiliza comúnmente en contexto académico y profesionales para detallar hallazgos o análisis. Esto contiene lo que es el título, la introducción, desarrollo y conclusiones. Es como un consolidado de lo que usted va a presentar. Uso de la relación. Dice aquí, informar sobre investigaciones, presentar resultados del proyecto, documentar eventos o actividades. El acta, esto es importante, señores, las actas. Estas actas, señores, las vamos a escribir la tenemos a veces en un libro que todavía existe, en los libros récord,
la va, esos libros récord en algunas instituciones o empresas se llevan al ayuntamiento y se sellan para trabajar el acta ahí. Y, por ejemplo, lo utilizan. Le hablo de las cooperativas porque yo tuve muchos años de experiencia en cooperativas. Yo soy cooperativista. Y ahí es que se hace regularmente eso, que se llevan esos libros récord y se sellan en el ayuntamiento. Se paga para eso. Porque así no queda de manera formal cuando tenemos que hacer las actas. Las actas que usted hace, elabora por una asamblea, una asociación que tiene una asamblea, todo el que tenga una asamblea tiene que llevarla a registrarla al ayuntamiento. No sé cómo la manejan ahí, esa parte ustedes, en el sector público, pero todo el sector privado que trabaja con un acta tiene que ir al ayuntamiento a registrar esa acta. Y por ende, la procuraduría. Dice para que tenga validez. ¿Alguien quiere hablar sobre eso? ¿Tienen algún conocimiento que hacen en el sector público con las actas? Porque cuando usted tiene una reunión y tiene un consejo, tiene que elaborar un acta, la registran. ¿Cómo es el paso que hacen ahí? ¿Tienen conocimiento alguno de ustedes cómo es? La pregunta es si se registra en el ayuntamiento también. ¿No tienen conocimiento? Ah, pero vamos a investigar eso, chicos. Tienen dos investigaciones: tipo, estilo y puntuación de la carta. ¿Y qué hacen con el acta cuando nosotros tenemos reuniones en nuestras instituciones públicas? ¿Se registran en el ayuntamiento y en la procuraduría? ¿Debe de hacerse de ese rigor o queda eso así? No hay problema con eso. Recuerden que toda la documentación que nosotros elaboramos, tenemos y todo, en las instituciones y en las empresas, tienen carácter jurídico. ¿Mm? Recuerden eso. Entonces vemos aquí. Si alguien quiere hablar, este es el momento. Repite la última clase por nuevamente, por favor. ¿Qué hacen con el acta? No he dicho nada del acta. Lo que estoy preguntando, Ricardo, puede hablar del acta, del acta. ¿Qué pasa en la institución pública con las actas? Vamos a ver, No, Ricardo, ¿tiene alguna información? buenos días. Sí, Buenos buenos días. días. No, lo que quería decir es que aquí no se registra en Contraloría, según tengo entendido. ¿No se registra? No, nosotros sí realizamos actas de algunas reuniones Ah, ok. y exactamente establecemos lo que discutimos, lo que acordamos, pero la manejamos nosotros mismos internamente. Si tienen validez, porque son documentos oficiales de la institución, pero no se registran ni en el ayuntamiento ni en la Contraloría. Mira, nosotros en el sector privado, todo lo que nosotros movemos, tenemos que registrarlo. Y mira, y yo pienso que sería interesante que también tuviera como que un departamento específico en las actas gubernamentales registrarlo. Sería excelente eso. Digo, eso la profe, pues yo no soy abogada, pero pienso yo que deberíamos de darle ese carácter jurídico porque hay muchas cosas que, déjame hablar para no entrar muy profundo en lo que quiero decir, que no quiero entrar profundo. Sería muy importante que te sirve. Así como tú te puedes hundir con algo, también te puedes defender con eso y que tenga ese carácter jurídico. Sería importantísimo. Y ustedes saben por qué lo digo, que no tenemos que entrar en detalle. ¿De acuerdo? Es de examen, ¿verdad? ¿Verdad, Ricardo? Que sabemos por qué la profe lo dice. Sí, Ajá, no entremos en detalle. O sea, que no podemos entrar porque, en detalle. por ejemplo, en el área de compras y contrataciones, Ok. dependiendo de la magnitud del procedimiento, sí llegan algunas actas cuando viene un notario público que se Ujú. contrata. Y el notario Sí. público hace su acta y Ajá, se la así lleva mismo. y así, por el mismo Nosotros procedimiento. en el privado, aunque esté firmada por el abogado notario, hay que llevarla a registrar, obligatoria al ayuntamiento y a la procuraduría. Pero nada es interesante. Pero es bueno que lo sepamos por si alguno no tenía el conocimiento, ¿verdad, Ricardo? Dice aquí, entonces, que el acta es un documento que registra los acuerdos y decisiones tomadas en una reunión
Su función es servir como un registro oficial de lo discutido y acordado. Entonces, los elementos que tiene es el encabezado, las personas que asistieron se pone ahí mismo dentro y el desarrollo de los puntos que se han tratado y al final los acuerdos y decisiones. Y después viene una hoja con toda la firma de todas las personas que participaron. Las actas también se firman por los lados donde no está firmada, la hoja donde no está firmada y con la firma de un abogado notario. Yo voy a ver cómo le busco informaciones que yo le pueda mandar, porque usted sabe que no podemos estar mandando informaciones de informaciones que uno tenga por ahí, pero por ejemplo los informes que yo he tenido, yo sí se los puedo mandar, porque tengo algunos informes que simplemente son estadísticas que nosotros nos inventamos y cosas así, para ver la forma del informe, no el fondo. Así que yo lo puedo estar mandando también para que ustedes vean cómo es que yo quiero que hagamos ese informe. Yo voy a entrar a la página de ustedes. Ustedes tienen una página, ¿verdad que sí? Para yo darle una idea de cómo van a hacer ese informe. Porque al final tienen que hacerme un informe. Dice aquí, el uso del acta es documentar reuniones, servir como referencia para futuras decisiones, proveer transparencia en el proceso de toma de decisiones. Aquí vemos la minuta. La minuta es como el borrador del acta, que no es definitiva. Es un documento breve que resume los puntos principales tratados en la reunión. A diferencia del acta, es menos formal y se centra en los aspectos más relevantes. ¿Qué hacemos con esa minuta? Eso es cuando usted, antes de usted hacer el acta final, ya que todo el mundo firme y todo, usted hace como ese borrador y lo pasa por los presentes, los que estuvieron en la asistencia. Si ya esa persona te dice que está bien y no hay alguna sugerencia que debemos colocar ahí o quitar, entonces ya se convierte en acta. Lo imprimimos, lo firmamos y lo convierte en acta. Mientras tanto, las minutas son ese borrador. Dice el título, indica que es la minuta, la fecha y lugar, detalles de la reunión, asistentes que participaron. Ustedes ven que eso es puntos tratados en los temas y las acciones a seguir, responsable y plazo. También sirve para darle, dice aquí, proveer un resumen rápido de reuniones, facilitar el seguimiento de tareas y mantener a los ausentes informados. La monografía. Vamos a ver aquí la monografía. Es un estudio exhaustivo sobre el tema específico que presenta una investigación detallada y análisis. Se utiliza en contexto académico mayormente y profesional. Elementos de la monografía es la portada. Lo vemos aquí sencillito. Esos dolores de cabeza que nos damos nosotros cuando estamos terminando esa universidad y esas maestrías. Estructura del contenido, introducción, contextualiza el tema. En el desarrollo, análisis profundo y discusión. En las conclusiones, reflexiones finales y recomendaciones. Y la bibliografía de las fuentes que siempre nosotros consultamos. ¿Qué presentamos en la monografía? Una investigación académica, documentar estudios de casos y contribuir al conocimiento de un área específica. Aquí vemos el artículo. Es un texto que se publica en revistas, periódicos o plataformas digitales y puede abordar una variedad de temas. Se caracteriza por un enfoque en la divulgación de información. Los elementos del mismo son un título atractivo, descriptivo, que llame la atención, ¿verdad?, de nuestra audiencia. La introducción presenta el tema y su relevancia. En el cuerpo usted va a desarrollar las ideas y argumentos y las conclusiones, resumen y cierre del tema. Y referencia, la fuente, si usted no es de su propia inspiración, que nace eso que usted está desarrollando ahí, pues debe de poner de dónde usted buscó toda esa información. Dice aquí que esos artículos para informar al público sobre temas de actualidad, compartir investigaciones y hallazgos y fomentar el debate y la reflexión. Aquí lo que vemos ya es nuestro INAT contigo. Entonces, señores, ven acá, espérenme un momentito. Y vamos ahora a ver, ¿alguna pregunta de la comunicación organizacional? ¿Alguna
duda, algo que queremos aclarar, algún aporte. Este es el momento para que entremos a los tipos de informe. ¿Estamos claros? José Heredia, ¿está claro? O Todo Luis, claro, maestra, muchas gracias. ¿están claros con esa parte? Pues Sí, 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 claro, positivo. vamos a entrar a los tipos de informe. Déjenme buscarlo primero para no, ustedes no vean todo ese proceso. Mensaje virtual. Vamos a ver los tipos de informe. La primera pregunta es, ¿qué es un informe? Un informe puede ser una declaración oral o escrita que va a describir las cualidades, características y el contexto de algún hecho. Entonces podemos decir que el informe es un medio de comunicación que consiste en dar cuenta detallada sobre el avance, observación o culminación de algún proyecto o de alguna acción encomendada o la ocurrencia de hechos considerados de interés. Por ejemplo, los profesores presentan informes sobre el avance de su presentación curricular. Un ingeniero puede presentar un informe sobre el avance de la ejecución de una obra. De igual forma, un trabajador de una tienda comercial puede hacer un informe sobre las ventas efectuadas en una semana. Otro ejemplo sería una comisión de investigación que realiza un informe sobre los resultados de la investigación que la comisión ha realizado. Ahora veamos cuáles son las características que tiene que tener un informe. La primera característica es que tiene que ser claro. Se debe utilizar un lenguaje simple y directo. La segunda característica es que debe de ser específico, ya que tiene un objetivo determinado y apunta a una temática a resolver. La tercera característica es que el informe tiene que ser objetivo, ya que se basa en hechos reales, en hechos donde la información tiene que ser comprobable. También tiene que ser periódico, ya que el informe suele publicarse según una determinada cantidad de tiempo. Y por último, tiene que ser estructurado, ya que responde a ciertos criterios y se expone siguiendo una estructura narrativa, como introducción, desarrollo y conclusión. Ahora veamos los tipos de informe. Hay distintas formas en las que se puede presentar este tipo de documento. Se pueden clasificar de la siguiente forma: en función de su extensión y densidad, en función de su contenido, con base en la redacción, y también tenemos otros tipos de informe que en este video vamos a ver. El primer tipo es el tipo de informe en función de su extensión y densidad. Se clasifican en dos tipos. Tenemos el informe corto o ejecutivo, donde este tipo de informe no debe superar entre las 8 y las 10 páginas. Por otro lado, tenemos el informe largo, donde este tipo de informe sí puede exceder las 10 páginas. Veamos ahora los tipos de informe en función de su contenido. Tenemos de carácter divulgatorio. Este tipo de informe está destinado a un público general, donde la redacción de este documento tiene que ser en un lenguaje comprensible y accesible para los lectores. Pueden publicarse en periódicos o revistas. También tenemos el científico. Este informe se centra en un tema de investigación científica. Se caracteriza por el uso de un lenguaje propio riguroso, así como tecnicismos. Este tipo de informes se engloba en la categoría de memorias científicas.
y están dirigidas a un público exclusivo, a otros investigadores. Tenemos también el informe técnico. Este tipo de informe está dirigido para las organizaciones, ya sea de una entidad pública o privada, que han encargado un estudio o una investigación sobre un tema específico. El lenguaje que se tiene que utilizar en este tipo de informe es similar al que se emplea en el científico. Sin embargo, vamos a procurar que sea accesible para los destinatarios. Tenemos también el informe mixto. Este tipo de informe suele estar destinado a una organización y al mismo tiempo puede darse a conocer al público en general. Veamos otro tipo de informe. Ahora veamos el tipo de informe con base en la redacción. Aquí podemos tener tres tipos. Tenemos los analíticos, donde siendo su objetivo el análisis de una situación, con la finalidad de justificar una decisión o una acción ya realizada, o al menos tenerla planteada. También tenemos los expositivos, donde contienen una información que desea exponerse al público. Este tipo de informe recoge información sobre un tema. Sin embargo, aquí no vamos a incluir las conclusiones ni las evaluaciones. Y por último tenemos los persuasivos. Aquí vamos a tratar de convencer al destinatario, siendo su objetivo tomar una determinada decisión. Por último, vamos a ver los otros tipos de informe. Aquí tenemos el informe de trabajo, que es aquel documento que permite a las empresas conocer el estado en el que se encuentra un trabajo concreto. Este tipo de informe es el más utilizado en el sector empresarial, ya que permite conocer el estado de las actividades del negocio. También tenemos el informe de investigación, donde aquí vamos a informar acerca de cuál ha sido el proceso de investigación, así como el método, instrumentos y sujetos implicados en la investigación. También tenemos el informe científico, que utiliza las investigaciones científicas para hacer públicos sus resultados. Y tenemos el informe académico, ese informe que te deja tu docente, tu profesor, donde aquí vas a abordar un tema desde tu perspectiva a través de la lectura. Aquí darás tu opinión, tu argumentación y tu conclusión. Como hemos podido observar, hay varios tipos de informe. En el siguiente video vamos a ver el informe académico, su estructura y un ejemplo de él. Te espero en el siguiente video. Bueno, chicos, aquí hemos visto lo que es el informe, y qué es el informe, los tipos de informe que nosotros estaremos trabajando, su magnitud. Deme un momentito para continuar con esta parte. Aquí vamos, entonces vemos los tipos de informe, la clasificación de ellos, los informes comunicativos, los examinadores, los analíticos y según la finalidad del mismo. Aquí vemos que los informes técnicos se centran en fenómenos sociales, psicológicos, económicos, adaptados para organizaciones. Los científicos, estos resultan de investigaciones de ciencias duras y permiten analizar resultados. ¿Ustedes recuerdan cuando el COVID, ay, que no queremos acordarnos, todos esos días a las 10 de la mañana que teníamos nosotros el tormento de ver esas cifras? Esos son informes científicos, ¿m? Que nosotros nunca antes teníamos esas informaciones y el COVID obligó a presentar. Aquí vemos los informes de divulgación. Esto adaptan resultados técnicos para el público en general. Ese se convertía, el científico se convertía también en uno de divulgación, porque tenían que obligatoriamente, aunque no quisieran, presentarnos a nosotros esos datos, por dónde íbamos, cuántos muertos, cuántas personas en unidades y todo ese tipo de cosas. Ya ese informe era técnico, científico y de divulgación. Los informes expositivos, esto presentan hechos de manera narrativa, también se convertía en un expositivo, para presentarnos a nosotros los hechos. Miren cómo ese informe se convertía en tantas cosas.
El informe persuasivo, este buscaba convencernos a nosotros, de la audiencia, de ciertas conclusiones. Y el analítico, que este desarrolla causa y efecto de un fenómeno. Entonces, ese cumplía todos los parámetros y estructura de lo que era un informe. ¿Mm? Según la extensión, eran informes cortos, generalmente los cortos son de 8 a 10 páginas, y los largos, según superan las 10 páginas. De 11 páginas en adelante ya es un informe largo. Según su finalidad, el informe informativo, su objetivo es informar sobre un tema sin buscar persuadir. El persuasivo busca convencer al lector sobre la postura o conclusión, y el informe de decisión, que este proporciona información para facilitar la toma de la construcción de nuestro departamento de capacitación que estamos elaborando. Entonces aquí vemos los tipos de informe, los técnicos. Es un ejemplo de, ¿verdad?, que tenemos aquí, de una información del censo que recopiló de la demografía y socioeconómico de una población. Ese puede ser un técnico cuando hacemos un censo. El científico, un estudio sobre el impacto de un nuevo medicamento en la salud pública, cuando apareció la medicina, la famosa dosis esa que nos ponían, que hay muchísimas alegatos sobre el tema, que no vamos nosotros a entrar aquí porque entramos en discusión. Vemos el de divulgación, que es un informe sobre el cambio climático o presentado en lengua accesible para la ciudadanía, la lengua que nosotros manejamos. La estructura en el expositivo, vemos el ejemplo, que es un informe sobre las estadísticas de criminalidad de una ciudad. También puede ser la deserción escolar, el embarazo en adolescentes y así por el estilo. El persuasivo es un informe que argumenta a favor de la población, implementación de políticas de sostenibilidad en una empresa. Ese puede ser el persuasivo, dando nosotros informaciones de cuántos estudiantes pasaron la PIB, la famosa PIB, y así por el estilo. También vemos aquí el informe analítico, que evalúa las razones detrás de la baja productividad en un departamento. Aquí podemos nosotros presentar si hemos progresado, si ha avanzado el micrófono encendido, si ha avanzado. Por favor. Alejandro. Vemos los informes. ¿Tiene cargador ahí? Por favor, dígale al compañero que lo ponga en mute. Vemos los informes comunicativos, que son documentos que presentan información de manera organizada, sin incluir interpretaciones del autor. Si a ustedes no le están pidiendo recomendaciones, simplemente queda en el informe, bueno, pues usted lo hace y no tiene que estar presentando ninguna recomendación. Simplemente lo que es presentarlo. Su objetivo es informar al lector sobre un tema específico, asegurando que la información sea accesible y comprensible. Las características de este debe de tener una estructura clara, influye encabezado, introducción, desarrollo y conclusión. Señores, recuerden siempre que la introducción usted la va a hacer de último. Nunca haga una introducción primero porque usted no sabe de qué va a hablar. La objetividad se centra en hechos y datos, evitando opiniones personales. Y el uso es comúnmente utilizado en entornos empresariales, académicos, para reportar resultados, actividades o situaciones. Los informes examinadores, esto va más allá de de una simple presentación de datos, análisis e interpretación de la información para ayudar al lector a comprender las relaciones entre diferentes elementos. Su finalidad es facilitar su mejor comprensión del contexto y los datos presentados. La característica del mismo es que el autor interpreta los datos y establece conexión entre ellos. El objetivo es permitir al lector captar el alcance y la relevancia de la información, y el uso utilizado en auditorías, evaluaciones y estudios de casos se requiere un análisis profundo. Eso cuando nos hacen a nosotros una auditoría,
Entonces, pueden ustedes traer algunos inconvenientes. Señores, a veces a nosotros nos dan seguimiento y uno se pone a veces está guapísimo. Pero recuerden que es para las mejoras continuas de nuestra labor que estamos realizando. Nunca vean que es un acoso. Yo sé que hay personas que no saben lo que es un acompañamiento y las auditorías deben de ser para reflejar cualquier inconveniente y decirle a usted cuál es la mejor manera de usted, por ejemplo, usted tiene una caja chica y usted regularmente deja que se termine todo el fondo, pueden detectarlo en una auditoría, entonces les recomiendan a usted que cuando usted tenga el 60% de ese valor consumido, que usted puede hacerle una reposición, pero no acosarle que usted está haciendo mal y esto, sino decirle a usted cuál es la solución para que usted, su fondo no se le termine. Que desde que usted tenga el 50 o el 60% consumido, usted puede hacer la reposición, porque lo que llega a ese fondo, que no es de una vez, y usted ya va a ir consumiendo el 40, y cuando llega, bueno, entonces utilice el 20 del que llegó y vuelve de nuevo a hacer usted su reposición. Eso es un acompañamiento, eso no es un acoso. Los informes analíticos. Un informe analítico es un documento estructurado que presenta información, análisis y recomendaciones sobre un tema específico. En el material, la parte principal que debe tener es un material preliminar que incluye elementos que introducen el informe, el cuerpo del informe que contiene la información principal y análisis detallado, y el material complementario. Este proporciona información adicional que apoya el contenido del informe. Entonces, mis queridos, hasta aquí nosotros hemos visto nuestra parte de la información que ustedes estuvieron realizando en la semana pasada, de la comunicación organizacional y de los tipos de informes y qué es un informe. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, pregunta, aportación a estos temas? Me dejan saber su opinión. Cualquiera de ustedes le puede levantando las manos, le puede decir. Yo tengo una duda, profe, Vamos a ver, Erika. pero veo que hoy hemos avanzado como hasta la unidad 2 o 3. Dos. Entonces yo, como en el encuentro pasado, yo estaba en una evaluación médica, yo no me pude entrar desde donde estaba, pero yo el lunes comencé a ver la unidad 4, la leí, entré a todos los videos, como se pueden ver, y veo que usted dejó ahí hay diferentes informes, 4 tipos de informes como modelos, como para que uno elija uno de ellos, después de uno haber entrado, visualizarlo, leído. Usted da muchas especificaciones ahí, hablando hasta del lenguaje, su letra, del informe y todo eso, y los dos como que se ven más con la formalidad y todos los detalles, las especificaciones y las características de un informe son el de SENASA y el de la Defensa Civil. Pero también, ya después que nosotros elegimos con cuál informe quedarnos, según la estructura y todo, con las especificaciones que se dan, hay que hacer como un resumen del informe. Hacer un informe. No del que leímos, no. No, un informe de ustedes, de INAZÚCAR. Ustedes van a hacer un informe. Siempre recomiendo que las informaciones que usted ponga ahí no sean las verídicas porque no es necesario. Por ejemplo, yo no sé bien, de las pocas instituciones que yo no sé tanto de ustedes, que voy a entrar para yo mirar. Amén. Voy a entrar, ustedes tienen una página, ¿verdad que sí? Le preguntaba ahorita, Erika. Sí, claro que sí, que tenemos un portal, claro que sí. Entonces yo voy a entrar, voy a ver qué tienen ustedes extraordinario para que de ahí ustedes me hagan un informe para ayudarle, ¿verdad? Es decir, mira, hágame un informe de esto, con todas sus partes, toda su estructura y todas sus cosas. O sea que todavía mi inquietud, debo estar tranquila, debo esperar a otro encuentro. Sí, el próximo para encuentro. Llegar a la parte, porque yo estaba muy inquieta con todo esto de que yo no pude entrar, como que yo no entendía, como que mi cabeza estaba muy abrumada. Yo decía, pero ¿cómo es que voy a hacer un informe de 3 páginas, un resumen de
¿cómo le voy a hacer un resumen a un informe, un resumen de informe al informe? Entonces, estaba ansiosa que llegara, me acerqué a Eliani porque Eliani está muy empapada con todo y todo eso. Y Eliani me dijo que estuviera tranquila, que yo debía de esperar que llegáramos hoy, que entonces hoy era que usted explicaba, pero de todos modos, ya que estamos, quise hacerle la pregunta directamente a usted, que es nuestra maestra, pero sí, Eliani es muy buena ayudando. Qué bueno, qué bueno. Miren, entonces, ya para la próxima clase, ya yo voy a estar, vamos a estar ya con nuestra definición, ya yo le voy a mandar a ustedes una muestra de otros informes que hemos hecho en otros lugares, Ok, para que usted vea qué es lo que andamos buscando y que ustedes sepan ok. realizar un informe de manera formal. ¿De acuerdo, Erika? O sea que por lo pronto seguir leyendo y todo, pero pararme ahí con eso del informe hasta que Sí, usted nos porque dé las instrucciones en el van siguiente a hacer un encuentro. Entonces, solo informe entre todos ok, ahora y lo sí. suben todos juntos a la vez en el área que le corresponda. Ese informe. Ok, cada uno lo sube en su plataforma, pero Ah, es el mismo que lo vamos a tener ya. todos lo de la institución, todo lo que estamos en el curso. Exacto, sí es. Ok, Gracias, Erika. Está complacida con tu no, yo estoy contenta porque yo estaba más apurada y más preocupada. No, tranquila, tranquila. Eso lo llevamos ahí. Yo siempre le llevo esto ahí gota a gota para que podamos entender todas las partes que incluyan un informe. Sí, Es el informe y que nosotros podamos a tener un feliz término. Vamos a ver, Eliani. sí, yo pensé, ya yo entiendo que es una tarea general, que no es Sí, individual, que es para todos. para todos. Así Le es. agradezco mucho, profe Milagro, muchas A gracias. su orden. Eliani. No, ya fue contestada la duda, porque la unidad 4 realmente la duda era para todos teníamos esa duda de que la unidad 4 a ver si era individual o si era por grupo o si era todo el grupo de la que pertenece a la institución. Como estaba dividido en 4 grupos, pensamos que eran uno por grupo, otros pensamos que no, que era individual, entonces ya estamos claros que un Sí, individuo. entonces, querida, yo le voy a mandar a ustedes, que le dije la otra clase, pero se lo voy a mandar hoy. Ahorita yo voy a salir ahora para la oficina. Cuando yo vaya, que voy a salir ahí, voy a